Hola, buenos días, 9 de diciembre, hoy estamos celebrando a San Juan Diego, bendiciones en el santoral actual. San Juan Diego es el santo del día, jueves sacerdotal, jueves de bendición. Bendiciones a todos los Juan Diegos, bendiciones a todos los que por ese nombre llevan, pero también bendiciones a los Pedros. Hoy estamos celebrando San Pedro Fiurier, fundador y educador en el año 1640, y bueno, pues San Juan Diego, ya conocemos su vida a los pies de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe, y por consiguiente el Señor nos invita a tener abierto nuestro corazón en esta vida de los santos. Escuchamos un momento el canto que el Señor nos invita en esta mañana y nos ponemos en su presencia. Bendecidos sean a todos los Juanes, a todos los Pedros, que es este día de su santo. Pongamos atención a esta alabanza que nos regala el Señor hoy en la mañana, jueves sacerdotal. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy, jueves sacerdotal. Dirán ustedes, siempre menciono el jueves como sacerdotal, siendo todos los días la Eucaristía. Pero es que el jueves realmente el Señor instituyó la Eucaristía y nos puso al frente de su presencia. Él nos puso al frente de su presencia cuando lavó los pies. A los apóstoles, a la iglesia y a la iglesia a la humanidad, para estar en esa disposición, en esa apertura. Y bueno, pues este jueves inicia
inicia la grande presencia hacia el camino de su misericordia en la resurrección. Por eso, jueves sacerdotal, viernes de misericordia, sábado de espera en el duelo y el domingo de resurrección. Ese es el proceso de la Semana Santa, pero es el proceso de cada fin de semana. De cada fin de semana, el proceso que nosotros debemos de llevar, de estar, de ir. Y el jueves sacerdotal es el inicio y el culmen. ¿Por qué? Porque Jesús instituye la Eucaristía para quedarse. Dice ahí el Señor que nosotros específicamente nos prepara, nos dispone para resucitar. Y para eso mismo comienza este proceso de lavarnos los pies. Lavarnos los pies a la humanidad, lavar los pies a todos y cada uno de nosotros, y dentro de lavarnos los pies, presentarnos dignos ante su altar. Él nos presenta ante su altar con esa gracia de dignidad, con esa presencia de su misericordia y de su amor. Por eso mismo, hoy, en este día jueves sacerdotal, el Señor nos vuelve a reunir para estar en su presencia. Hoy nosotros tenemos la adoración al Santísimo. Todos los jueves tenemos la adoración al Santísimo, de todos los jueves entregados a mi Señor. Y bueno, pues yo les exhorto, no porque no te toque en el grupo determinado, no porque no seas de esta parroquia, no te detengas. El Santísimo es para todos, estará abierto aquí, estará abierto por supuesto con los requerimientos propios para que no tengamos ninguna dificultad, para los requerimientos de la sanitización, y poder tener ese espíritu de respeto en torno a las líneas del sector salud. Bueno, pues hoy te exhorto a tener ese espíritu de bendición en este jueves sacerdotal, celebrando a San Juan Diego y celebrando a San Pedro Furier, algo así, fundador y educador en el año 1640, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al santo de hoy se le ocurrieron que en el año 1600 la idea de educadoras, que más tarde iba a propagarse por todo el mundo. San Juan de la Salle en el año 700 y San Juan Bosco en el año 850 fue un precursor de la educación gratuita y popular. Nació en Lorena, Francia, en el año 1565, San Pedro Furier. Habiendo terminado brillantemente sus estudios en la universidad, fundó una escuela gratuita en su ciudad, caso bien raro en ese entonces. Luego ingresó a la comunidad de los canónigos regulares de San Agustín y allí fue ordenado sacerdote. Cuando se sentía indigno de celebrar la Santa Misa, duró 3 meses sin hacer la celebración de su primera misa. Desde su ordenación, preparándose para ello, algo parecido hizo San Ignacio de Loyola. Le pusieron a escoger entre 3 parroquias para dirigir, del cual quería ser párroco. Él escogió la más abandonada, la que más problemas tenía y la que más estaba necesitada de un trabajo fuerte y constante. Era un pueblecito de Bosgo que estaba lleno de protestantes calvinistas y donde los moralistas estaban por el suelo. Allí trabajó Pedro Furier por 30 años, un caso parecido a los que sucederá siglos después al cura de Ars, cuando llegó allá San Juan Vianney. Aún hoy todavía allá, cuando hablan de nuestro santo, lo llaman el buen Padre Pedro. Lo primero que hizo para lograr convertir a aquella gente fue dedicarse a orar y a sacrificarse por ella. Recordaba lo que decía Jesús: ciertos males espíritus no se alejan sino con la oración y los sacrificios. Aún en el más crudo invierno no encendía fuego para calentarse,
y la estufa que iba a calentar el ambiente no se encendía sino cuando llegaban visitantes muy friolentos. Y los otros dos armas con las cuales se propuso ganar almas de aquellos pecadores fueron la limosna y el buen ejemplo. Quería cumplir con aquel mandato del Señor que decía: de tal manera luzcan ante los demás la luz de vuestros buenos ejemplos, de los demás al ver vuestras buenas obras glorifiquen al Padre Celestial. Y en cuanto a la limosna, los necesitados se encontraban siempre dispuestos al Padre Pedro a darles alguna ayuda, pero acompañada de buenos consejos que les servirán también para la salvación de su alma. En su parroquia existían numerosas personas que habían tenido bienes de fortuna pero por un mal negocio, un incendio, o una enfermedad, o un robo, habían quedado en una gran pobreza. Para ellos fundó nuestra santo una caja mutua de ayuda en la cual depositaban las contribuciones de la gente, le hacían, y de allí iba sacando para prestar a quienes habían quedado en ruinas. Lo único que le exigía era que si un día lograban volver a tener otra vez los bienes suficientes, devolverían lo que se les había prestado. Y así muchas familias que no se atrevían a mendigar por el ámbito de ser ricos y en el golpe ser pobres, fueron socorridas a tiempo sin ser humilladas. La caja progresó notablemente y aquellos que se restablecían devolvían el préstamo que se les dio. San Pedro Fiorguer estaba convencido de que para poder hacer apostolado sin desanimarse ni desorientarse es necesario asociarse a un gran grupo apostólico donde uno los anime, los corrija, los guíe y los acompañe. Por eso fundó en la parroquia 3 asociaciones apostólicas: la de San Sebastián para hombres, la del Rosario para señoras y la de la Inmaculada para señoritas. Lo hacía reuniones semanales por cada grupo por separado, y allí organizaba los trabajos de apostolado y se animaban para seguir adelante. A San Pedro Fiorguer se le ocurrió en aquel año algo que 100 años después iba a dar gran éxito a San Juan Bautista de la Salle, pero que en el año 1600 todavía no encontraba ambiente favorable: fundar la escuela gratuita para el pueblo. Trató de hacerlo en su parroquia, pero se encontró con que los sacerdotes no aceptaban dar clases en primarias, y a los padres de familia, si eran pobres, no les interesaba que sus hijos estudiaran, y los maestros que encontraban no tenían vocación para ello. Total fracaso totalmente en su intento. Él mismo lo reconoció humildemente. El terreno todavía no estaba abonado para tan gran cosecha. Solamente cuando La Salle, un siglo después, se dedicó a preparar maestros totalmente entusiasmados para la educación, logró llenar la nación de escuelas de la educación de la fe. Habiendo fracasado en cuanto a la escuela para los niños, nuestro santo se propuso hacer una fundación para las niñas, pero amaestradas por la amarga experiencia anterior, se propuso preparar antes muy bien a las profesoras. Reunió 4 muchachas dirigidas por la beata Alicia, que fue la cofundadora de la comunidad, y empezó a darles cada día 1 hora de clases de pedagogía y de técnicas para enseñar a la juventud. Luego la fue enviando a dar clases a grupos de jovencitas, y pronto ya pudo fundar en ella una comunidad de hermanas de San Agustín, que fue aprobada en el año 1616 por el sumo pontífice. Los expertos en Roma decían que el padre Pedro había obtenido en 7 meses una aprobación que otras comunidades solo habían conseguido por 30 años. Pero es que se hizo apoyar de unos padres jesuitas muy importantes y por varios padres franceses muy estimados
en el Vaticano, y además su consagración había sido muestra del gran bien que se consigue educando a la juventud. El padre Pedro puso en práctica varios métodos educativos que después otros famosos educadores católicos popularizaban por todas partes. Lo primero, hacer que la educación fuera práctica, que no se redujera solo a aprender cuestiones teóricas, sino que enseñara a la juventud a muchas cosas que en vida práctica de cada día iban a ser necesarias. Y así lo dio gran importancia a la contabilidad, tanto a sus colegios eran verdaderamente unos secretariados comerciales donde los jóvenes se familiarizaban con todo lo que les iba a servir para hacer después unos eficientes secretarios y unos hábiles contadores. También se les enseñaba artes prácticas como bordar, pastelería, dibujos artísticos. Fue el de enseñar por medio de la declamación, como lo harán más tarde San Juan Bosco, San Pedro Fiuller. Se le ocurrió preparar dramas, sainetes, comedias, diálogos y recitales donde mientras se hacía reír y se emocionaban a los oyentes, se iban enseñando las verdades religiosas y las otras ciencias. Los domingos por la tarde daban sus alumnos representaciones muy amenas e instructivas para el pueblo con notables esencias. Era un modo de valerse del teatro para enseñar y hacer progresar, y al mismo tiempo tener que declarar en público que le daba a los jóvenes mayor facilidad para expresarse en reuniones de sociedad y obtenían más habilidades para ser buenos maestros. Su parroquia estaba instada de calvinistas y evangelistas, lo cual era un serio peligro para los católicos. Lo primero que se propuso nuestro santo fue instruir a los feligreses cerca de los 10 errores o herejías que enseñan los protestantes para que no se dejaran engañar por ellos. Luego fue insistiendo en que el católico, para pertenecer a la mejor religión del mundo, debe tener un comportamiento mejor que el de los demás, y de los protestantes les recordaban cuán bueno y provechoso es tener a la Santa Iglesia Católica. Y los feligreses de su parroquia comentaban: el padre Pedro ha logrado más en cuanto a los protestantes en varios meses que lo que habían logrado los otros sacerdotes en 30 años. Y en el año 1622, nuestro santo fue nombrado superior de la comunidad de canónicos de San Agustín, y al posesionarse del alto cargo dijo: así como Jesucristo se entrega a nosotros en la Sagrada Comunión, así sin esperar pago alguno y buscando solamente el bien de los demás que lo reciben, así me dedicaré desde ahora todos los días los que pertenecen a nuestra comunidad, no para obtener algunos honores o ventajas, sino pensando solamente en la salvación de las almas. Programa verdaderamente digno de ser imitado por todos los superiores de todas partes. En su nuevo cargo se dedicó con todas sus fuerzas a mejorar el comportamiento de los socios de la comunidad, la cual había caído en bastante descuido en cuanto al cumplimiento de los reglamentos. Al principio encontró bastante resistencia, pero poco a poco fue logrando que los canónigos de San Agustín empezaran a ser verdaderamente fervorosos. Y en el año 1636, el gobierno de Francia quiso exigirle que hiciera un juramento que iba contra su conciencia. En vez de jurar, prefirió salir del desterrado. Los últimos 4 años de su vida la pasó en el desierto, enseñando en una escuela gratuita que él mismo había fundado. Dios lo llamó así el 9 de diciembre del año 1640, y el sumo pontífice lo declaró santo en el año 1897. El santuario donde está sus restos es visitado por numerosas peregrinaciones, y su comunidad logra extenderse por varios países.
Dios Padre misericordioso quiere seguir enviando a su Santa Iglesia más educadores del estilo de San Pedro Fiuller. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Pedro. No tenemos imágenes en el año 1640. Que Dios nos mire con su misericordia. Hoy San Pedro, hoy San Juan Diego, que el Señor nos viene con su gracia y su presencia en este día. No sé, recuerda que anteriormente te decía que la vida de los santos siempre tiene un pincel del Espíritu Santo, y cada uno de ellos pues tiene esa gracia de poder tener esa constancia y esa consistencia de permanecer en el Señor. Hoy, en este día, escuchamos que esta vida de los santos es el que nos acompaña, y pues yo te exhorto a que no bajemos la guardia de lo que nos toca hoy, a ti y a mí. Que seamos los que estamos haciendo esa vida de testimonio, esa vida que nos corresponde en dar gracias a Dios por todo lo que tenemos en fondo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Después, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir, y el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy nos está hablando hermoso sentido, de la cual yo estaba hace un rato escuchando la prédica del padre Fray Nelson Medina, que ya por allá los grupos se la pasé. Dice: hoy estamos celebrando un nuevo nivel, un término común entre los jóvenes, de la cual hablan de sus juegos, cuando pasan de un nivel a otro, y de un nivel a otro, y de un nivel a otro. Bueno, pues cuando nosotros escuchamos que Jesús nos dice que desde el tiempo de Juan el reino de los cielos exige esfuerzo, y todos los esforzados lo conquistarán, entrarán. Bueno, pues de Juan para atrás nos habla de muchos hombres que se esforzaron, y que se esforzaron para vivir. En el profeta Ezequiel nos está diciendo que yo escribiré en sus corazones, ya nadie les enseñará, les escribiré el mandamiento del amor. Ese mandamiento del amor se llama gracia. Y ahora que nosotros ya estamos en este nivel de Juan para acá, de Juan el Bautista para acá, es vivir con Jesús en su gracia, es estar con ese espíritu de obediencia continua, y esa obediencia nos reviste de gracia en el ámbito de ser la gracia actual. Esa gracia actual que te hace que tú y yo tengamos una constante entrega, sabiendo que Dios nos da bendición. Esa gracia actual nos lleva a la gracia habitual. ¿Qué es gracia habitual? Aquel signo de la cual tú y yo ya nos citamos a través de este medio, y hacemos un hábito de escuchar la vida de los santos, y hacemos un hábito al escuchar el Evangelio en esta hora de la mañana para poder prepararnos, y esa gracia va haciéndonos un hábito determinado para poder tener ese encuentro de gracia, fortaleza y bendición. Después sigue de la gracia actual, la gracia habitual, la gracia santificante. La gracia santificante, que es la que el Señor nos está invitando a tener ese espíritu de lo que yo te estoy convidando en la enseñanza, en la lectura, pues nos santifique, lo pongamos en práctica, lo pongamos en continua práctica, en decisiones, en determinaciones de nuestra vida, en que nosotros vayamos teniendo un espíritu de saber seguir los pasos de la vida de los santos de este día. San Juan Diego
que desde Tlatelolco hasta el Tepeyac, pues caminaba demasiado como un mensajero, como un enviado. Caminaba con el deseo de estar a la presencia de Dios, como le decía al Tata Zumárraga, al Tata, al sacerdote, a Dios, a Papá Dios. Y en ese trayecto que él tenía ese encuentro de bendición, es ese espíritu de esforzarse, espíritu de entregarse. Y no se te olvide que si nosotros no nos esforzamos, realmente la tentación, la debilidad, la flaqueza, la materia de barro, pues siempre nos desmoldamos, siempre nosotros hacemos lo que no debemos. Y hoy Jesús nos está invitando a tener ese proceso de entrega. Por eso el nivel de hoy es ese encuentro de obediencia que está a la presencia de Dios. Yo muchas veces del haber de mi vida he escuchado a muchos hermanos que dicen: es que padre, yo no puedo con este pecado se me repite constantemente en mi vida, este pecado está haciéndose constante, se está haciendo como que si fuera un pecado habitual. Y por consiguiente, mi pregunta ante esa realidad es que Él, así como yo estoy ahorita de la imagen de Jesús, ella, siempre queremos ir delante de Jesús, y delante de Jesús nos bombardea la tentación, nos bombardea, nos apedrea la flaqueza, y caemos porque vamos delante de Jesús. Tú y yo debemos ir detrás de Jesús. Eso significa obedecer solamente. Cuando tú y yo obedecemos y estamos detrás de su divina presencia, de su divina gracia, cuando estamos detrás de Él, específicamente, la gracia te envuelve. La gracia te envuelve, la gracia te llena. Por eso, dice el Señor, yo les aseguro que no ha surgido de entre hijos de una mujer ninguno más grande que Juan. Por la grandeza de Juan es que él se exigió, estando con ese contexto de gracia, para poder vivir en espera del Mesías. Pero escuchen lo que dice el restante del evangelista San Mateo, de la boca de Jesús. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. ¿Qué significa? Significa que la gracia que Jesús nos extiende de la Eucaristía nos va a hacer más grandes que Juan cuando nosotros obedezcamos el camino de la santidad que nos traza Jesús en el sígueme. Yo te haré pescador de los hombres. En el sígueme que le hizo a Leví Mateo. En el sígueme constantemente, de la cual hagamos una fiesta, comamos y bebamos, porque este hijo mío estaba perdido y lo he encontrado. Había muerto y ha revivido. Entonces, en ese sígueme está la gracia específica, de la cual el reino de los cielos todavía es más grande, en la presencia de Juan, que se ha exigido. Y Juan, pues es un gran hombre, de la cual Jesús hace una ovación. Nadie, hijo de una mujer, ninguno es más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de los cielos es todavía mayor que Juan, porque el Señor nos invita a su gracia continua, una gracia que emana, que fluye de la Santa Eucaristía. Vuelvo a repetirte, hoy jueves sacerdotal, que fluye de su presencia divina. Hoy, en este día del Señor, nos está invitando a que pues no faltemos a la misa, que no faltemos al encuentro de la adoración al Santísimo Sacramento. Hoy ya no tardo, ahorita a las 9 tenemos ese encuentro del Señor en la oración, son 20 para las 9, y tenemos la adoración al Santísimo, que yo te exhorto a acercarte más, cada día acercarnos más al Señor. En esta hora de la mañana, siempre para mí la hora de la mañana es lo más hermoso para hacer oración. Es el encuentro divino con nuestro Padre Celestial. Hoy te invito en el Señor, jueves sacerdotal. El Señor nos invita a estar en su presencia, en su gracia y en su bendición. Bueno, más aún, preparándonos en la vía al camino de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe. Bendecido seas, hermano,
desde la parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen en Infonavit Buenavista, por los méritos de su divina infancia y por la sangre preciosa de Cristo, Señor, llénanos con tu presencia para caminar bajo tu mirada. Que tu luz sea, Señor, ese sendero por la cual nosotros caminemos sin miedo, caminemos con toda la certeza y seguridad de saber que tú vas trazando nuestros pasos a través de esa luz que nos trazas en la gracia de los sacramentos vividos, en la gracia de los sacramentos que nos han ceñido un camino de bendición. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día jueves sacerdotal, porque tú nos vistes de tu presencia y en la gracia divina nos muestras ese camino de ser hombres que tú nos invitas a ser dignos de tu misericordia por tu santo y bendito amor. Amén, amén, amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. ¿Que por qué me quité la barba? Dicen algunos y preguntan algunas. Porque ya vi que sí tenemos San Juan Diego. Yo creí que no teníamos San Juan Diego. Ya ayer lo pusimos allá arribita en la imagen de Mamita María Santísima de Guadalupe. Y como tenemos a San Juan Diego, no podemos tener dos San Juan Diegos. Dios los bendiga. Feliz jueves sacerdotal. Que el Señor los guarde y los llene de su amor y su presencia. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Feliz jueves sacerdotal.